Eh, lo que buscamos el día de hoy es darles un poquitico de lo que conocemos. Yo como persona, pues soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, candidato a magíster en gestión integral del riesgo, bombero por allá desde el año 95 y estoy en estos temas de búsqueda y rescate desde el año 95, bombero desde el 2005, perdón. Y estamos aquí para que hablemos. No es capacitación como capacitación, sino que hablemos y miremos algunas cosas que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Hemos escuchado muchas cosas, cuando estábamos pequeños escuchamos, en las casas de nosotros hay un montón de mitos, hay un montón de información, y eso se refleja hoy en día que tenemos redes sociales y en todas las cadenas que se hacen por estas redes sociales son con un montón de información que de pronto hemos ido trayendo y que no tienen mucho asidero técnico y otras informaciones que de pronto sí son interesantes y que son importantes replicar. Entonces la idea de hoy es que compartamos un rato, hablemos del cuento y estamos abiertos a todo. Obviamente aquí y de una vez dejémoslo abierto y yo sé que Susana va a estar de acuerdo. Aquí no hay una verdad absoluta, no hay un protocolo mágico, no tenemos el libro, la receta, así como en película, pues como para conjurar cualquier sismo y que no pase nada. Y si usted hace lo que vamos a hablar aquí, le garantizamos que a su edificio no le pase nada. No existe, no existe nada por el estilo. No hay edificios infalibles, todos los sismos son diferentes. Por allá ahorita miramos y hablamos de diferentes tipos de sismo y movimientos. Sí trabajamos hoy en día que las construcciones sean sismos resistentes y esas van a resistir mucho más, pero también hay que tener en cuenta que en muchas de las casas que vivimos no son sismos resistentes, que en muchos barrios traen problemas estructurales desde que empezó el barrio y que eso nos pone en riesgo. Todas las zonas de Medellín son diferentes y por eso hay una microsegmentación de Medellín para el tema de riesgo sísmico y hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, por eso queremos que sea un conversatorio, porque si nos vamos a hablar de geología pura y dura, aquí nos quedaríamos y hay gente que estudia 5 años y después tienen que seguir estudiando otros 20 años y sin embargo no hemos podido tener toda la información y tenerla clara del todo. Entonces, es más un conversatorio. Gracias, Susana. Preséntate tú también, que hay mucha gente que de pronto no te conoce. Listo, perfecto, Juan, muchas gracias. Gracias pues como también por esta invitación, pues, a raíz del sismo pues que ocurre en este momento en la ciudad. Eh, Hay mucho pánico realmente, están colapsadas las líneas de emergencias, están colapsados bomberos de todos los municipios, no solamente de la ciudad, sino también del país. Eso es pues normal por las dimensiones como tal de la emergencia. Yo soy Susana Uribe, soy el CEO, la fundadora de FORBE, Formación de Brigadas de Emergencia. También soy bombero como Pedro Juan. Lo que pasa es que fui bombero por allá como en el 2008 y bueno, de bomberos en Envigado, de ahí nos fuimos yendo, trabajé también en bomberos. Ahora soy ingeniera biológica, especialista en ingeniería ocupacional y ambiental y más que pues lo que soy es la empresa que lidero y lo que queremos, pues tanto Pedro como yo y como todas las empresas que realizan este tipo de formación y de servicios, es enseñar a salvar vidas. Eso es lo que nosotros queremos. En este chat ya tenemos en este momento, les digo que ya vamos más de 112 personas. 118, eso está muy bien, pues tenemos muy buena afluencia, muy buena participación. Los que estamos acá es porque queremos de pronto tener un poquito de conocimiento de saber qué hacer y el pánico que generó esta mañana de no saber si sacaba a mi mamá adulta o me cogía al perro o si evacuaba o no evacuaba. Entonces, eso es lo que queremos pues hablar con ustedes el día de, pues, en este espacio. También hay bomberos acá, como les decía, no solamente Pedro y estoy yo. En este momento veo a Heriberto Saavedra que está conectado. No sé si de pronto Manuel también se va a conectar. Entonces yo también quería que ellos participaran de este espacio, de esta formación, porque también nos pueden dar muchas, pues, muchas experiencias sobre el tema de las emergencias. Pedro, pues no sé cuántos años llevas en temas de rescate.
temas de incendios. Heriberto también en su momento fue bombero en Santuario, es un paramédico que tiene mucha experiencia y trabaja en Sura. Tenemos, no sé si estará Manuel, por ahí de pronto me levanta la manito, que también pues es paramédico. Entonces, más que decirles, como dijo Pedro, una fórmula mágica que ustedes se van a llevar hoy y decir entonces que si hacen esto, entonces no les va a pasar nada, es que nos escuchen nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo pues de los años como bomberos, y que realmente los invito a que no creamos en cadenas falsas, porque pues se generan muchas cadenas falsas. Entonces que va a haber una réplica, entonces dicen no, que tenemos que evacuar, es que no, que teníamos que quedarnos. Entonces lo que vamos a hablar acá no es una verdad absoluta, como lo decía Pedro pues en su momento, pero son unas recomendaciones básicas para ver qué vamos a hacer en caso de sismos. Entonces aquí también estamos admitiendo más personas, ya vamos más de 130. La idea es que lo que aprendamos acá lo repliquemos, que no solamente se quede en lo que hablamos y ya, pues, ya está, es replicarlo a otras personas, a las recomendaciones que vamos a darles de temas del botiquín, del kit de emergencias y todo. Entonces, no siendo más, voy a darle a una persona que nos quiera dar cuál es su pregunta o su inquietud sobre los sismos, lo que ocurrió hoy. Listo, el primero fue don Carlos Mauricio, él fue el primero que levantó la mano, y yo ya veo quién está levantando la mano primero. Entonces don Carlos Mauricio va a activar el Vale, micrófono o la puede escribir y ya entonces las vamos a ir resolviendo. Don ya Carlos. estoy acá. Vale, pues mil gracias por el espacio, me parece súper interesante, y más que quien lo esté dictando sea el equipo, pues personas que son de bomberos que han estado al frente del, de- del cañón. Y precisamente quería preguntar, porque yo he armado en mi vida, unas 3 o 4 veces supuestamente mi kit de primeros de emergencia. Y uno lo arma precisamente después de estas emergencias. Y en esta que me pilló mal parqueado, dijo, ya tengo que armarlo. Pero cuando uno se pone a ver y analizar realmente lo que dice como tal que debería tener ese kit, ¿cierto? Pues uno concluye, oiga, ¿será que realmente sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que realmente en su experiencia son las dos cosas? ¿Qué se pide que realmente no se debería pedir? ¿Y qué no se pide que debería estar incluido en ese kit? Bueno, no, empecemos. A Listo, ver, hágale. Entonces es, vamos, Juana, a responder esa pregunta. que es uno de los temas de pronto que más nos preguntan y que realmente hay mucha cosa que escuchamos constantemente, porque eso es una de las preguntas grandes que nos hacen y que en la medida del tiempo ha ido cambiando bastante. Hay temas muy puntuales y que cuando lo escribimos o lo explicamos es muy particular, pero cuando lo llevamos a la realidad es difícil de hacer. Entonces nos dicen, no, hay que tener agua. Y el agua pesa, cada litro de agua pesa 1 kilo. Entonces decir que voy a tener agua para 5 o 6 personas es complejo. Fuera de eso, cuando yo guardo agua de la canilla en cualquier recipiente, esa agua de la canilla guardada en un recipiente normal tiene una duración relativamente corta. Un agua que pasó de la canilla a un recipiente que tengamos en la casa es un agua que a la semana, semana y media empieza a tener problemas bacterianos o se pone no apta para el consumo humano, digámoslo así mejor, y es complejo. Entonces ha sido un tema que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Ese kit es importante. Lo que buscamos es que todas las personas tengan, y aquí vamos a tocar puntos que nos duelen mucho a los bomberos, pero que tengamos con qué sobrevivir al menos las primeras 24 horas. Antes de seguir, quiero que todos se pongan la mano en el considere con el siguiente criterio. Yo sé que todos los que trabajamos en emergencia aquí vamos a estar de acuerdo. Siempre que pensamos, sea en una emergencia en una empresa o sea una emergencia en una casa, que aquí vamos a hablar de las dos cosas, pensamos en la emergencia pequeña. Cuando decimos un incendio, a todo el mundo se le ocurre el incendio de la papelera o el incendio de la olla. Si es en la oficina de la papelera o si es en la casa de la olla.
Cuando decimos un sismo, nos imaginamos lo que pasó ahí en Medellín. Un temblor muy fuerte, en algunos lugares daños, en algunos lugares se cayeron cosas, vivimos un susto muy duro, pero no nos imaginamos una situación como la de Venezuela, no nos imaginamos una situación como la de Chocó, no nos imaginamos una situación como la de Cali. Entonces, lo primero, invitarlos es que cuando hablamos de emergencias, nos preparemos para lo grande. Lo pequeño lo resolvemos con la preparación que tenemos para lo grande, pero necesitamos prepararnos para lo grande. Entonces, cuando hablamos del kit, sí es importante tenerlo cerca de la casa. Yo sé que muchos lo verán como locos los primeros días cuando vean esa caja o esa bolsa que ustedes tengan cerquita de la puerta, pero el día que lo lleguemos a necesitar de verdad, los grandes sismos que vemos en noticias y que creemos que nunca nos van a pasar, y que esta mañana de pronto se acordaron que eso pasa, es tener disponible el equipo. Y es lo que ustedes crean que necesitan para ustedes y su familia, acorde a como sea su familia. Su familia incluye mascotas, entonces algo de comida para pasar esas 24 horas, algo de ropa, porque a muchos los coge de pronto ligeritos de trapos, y esa ropa que esté en bolsas, porque puede estar lloviendo. Hoy tembló y estaba haciendo ya calorcito, y hoy ha hecho mucho calor y ha hecho sol, pero no tiembla solamente con sol, puede temblar con lluvia. Entonces, donde podamos mantener lo que tenemos en el kit seco. Hoy en día tenemos herramientas. Antes decíamos tener fotocopia de las cédulas y demás. Hoy lo podemos tener en la nube. No es tan fácil de acceder después de un sismo, pero sí sabemos que están seguros los documentos. Pero sí necesitamos con qué pasar esas 24 horas. Piénselo por 24 horas. Entonces ahí empezamos. Barras de alimento hoy en día es mucho más fácil que cargar lo que antes nos decían que eran latas de atún y latas de comida. 3 latas de frijoles, 2 de atún, pues primero hay que cocinarlas, es complicado, y segundo pesan un montón, segundo son incómodas para cargarlas, pero barritas de granola me permiten a mí pues no quedar lleno, no quedar saciado, pero sí poder pasar esas 24 horas alimentándonos más o menos bien. Entonces, y duran mucho. Entonces calculamos 3 o 4 barras por persona que tenemos en la casa, más una bolsita de alimento. ¿Cómo hago con los medicamentos y ese alimento que estamos hablando? Lo ciclo. Por lo menos cada mes saco lo que tengo perecedero en ese kit, me lo gasto y vuelvo y lo repongo. Lo hacemos con medicamentos y es uno de los consejos que damos para todo y que damos incluso en las casas, sobre todo donde tenemos personas que tienen algún tipo de afección que requieren medicamento constantemente. Sé que la cosa está dura, sé que la calle está dura, sé que la situación en el país ha estado dura, pero hagamos el esfuerzo de tener un avance del medicamento de control de nuestros familiares en ese kit. O sea, compremos o consigamos al menos una dosis completa, una caja completa o algo que nos permita tener ese poquito con que pasar esas 24 horas para poder tratar de pasar mejor con ese familiar y que no le vaya a faltar el medicamento. Lo tenemos ahí. Cuando vamos al EPS y renovamos, lo que vamos a hacer es lo que llegó nuevo, lo vamos a poner en el kit y lo que tenemos en el kit se lo vamos a dar a nuestro familiar. De esa manera vamos a poder ir pero bueno, de gente. y nos va a durar. Con el agua, que de pronto es una de las cosas que más nos preocupa. Cuando compramos agua embotellada y viene cerrada, esta agua tiene una duración mayor. Entonces, mirar las fechas de vencimiento y al estar oscuras dura un poco más. Igual, sacarlas cada mes y medio, mirarlas, revisarlas y las podemos ir rotando. ¿Qué deberíamos tener? ¿Con qué hacer ruido? El pito, el silbato, lo que sea, es muy útil. A veces quedamos en condiciones médicas no muy favorables dentro de una estructura o es bastante incómodo, entonces lograr tener un silbato, un pito, es mucho más fácil para hacer ruido en una estructura. Hay cosas que vemos en las películas y que son reales. Cuando empezamos a hacer una búsqueda, pues todos hacemos silencio. De hecho, pues es parte de lo que se enseña en el curso. Se hace silencio, empieza búsqueda y el líder de búsqueda va a hacer un llamado a las personas que de pronto nos escuchen y que puedan hacer un ruido o griten. Gritar a viva voz es más complejo que de pronto utilizar un silbato y este se escucha más y nos permite ubicarlo mejor. Entonces son detalles. De ahí para allá, antes decíamos un plástico, hoy en día decimos bolsas de basura, algo de cabuya, cinta transparente que me permite unir las bolsas y con las bolsas puedo hacer una carpa, con las bolsas puedo hacer una lona, con las bolsas puedo ponerle un impermeable a un niño, con las bolsas puedo meterme yo a dormir y las
ajusto con cinta, puedo guardar agua, puedo hacer muchas cosas con las bolsas de basura. Entonces, sí hay cosas que podemos ir mejorando en los kits y que podemos ir haciendo un poco más liviano, un poco más pequeño, pero básicamente lo que buscamos es todo lo que usted cree que necesita para esas primeras 24 horas. La razón, y la vivimos hoy, y hay mucha gente de pronto molesta o inconforme porque Bomberos no llegó. Y ahí hablemos general en bomberos. Todos somos bomberos, muchos de los que estamos aquí somos bomberos y nos duele tenerlo que aceptar, pero no tenemos los bomberos para todos. Ni el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, a quienes quiero mucho y estimo mucho, ni los cuerpos de bomberos voluntarios, quienes tenemos otro mundo diferente y tenemos otros problemas diferentes, alcanzamos a ser suficientes. El sismo del día de hoy fue muy fuerte en el Valle del Cauca. Es uno de los lugares del país donde más grupos de socorro hay junto con Antioquia y tenemos más gente que nos puede ayudar de lo normal. En otras partes tenemos nada más Cruz Roja, Defensa Civil y bomberos. En Antioquia y en el Valle tenemos un montón de grupos de socorro que son personas del común que se unen en una entidad sin ánimo de lucro y trabajan de manera gratuita para ayudarnos a todos. Pero no hay para todos. Entonces, esas primeras 24 horas, sea en nuestra empresa o sea en nuestra casa, vamos a estar solitos. Entonces, piensen en ese kit más que seguir una lista, porque hoy en día un radio de pilas, ok, hoy en día es más fácil una batería para el celular y que nuestro celular de pronto tenga y que tengamos en cuenta que a veces los datos se ponen lentos y que de pronto mandar ese mensaje por WhatsApp y esperar que se vaya y que sea texto, que no sea foto, que no sea audio, que no sea video, de pronto nos da un poco más. Tener otras aplicaciones instaladas y que nuestros familiares las tengan listas, no nos basemos solamente en WhatsApp. Entonces hoy en día tenemos Telegram, hoy en día, déjenme yo reviso, yo pasteleo por aquí, hoy en día tenemos el Messenger, Instagram, TikTok, Telegram, Signal, está el mismo X, Facebook, está WeChat, está Sangui, hay un montón de otras redes que no son WhatsApp que de pronto en medio de la emergencia nos ayudan un poco más. Y otra de las cosas que nos ayuda para eso es tener un punto de contacto. Eso de pronto lo ampliamos ahorita más adelante, pero es tener un familiar que esté en otra parte del país, al cual cada uno de nosotros llamemos y le digamos, ve, tío, yo estoy bien, estaba en el trabajo pasó esto, o mi trabajo colapsó completamente y tengo una pierna fracturada, voy para estar al hospital y yo estoy bien. A la hora y media volvemos a llamar a nuestro familiar que está en otra parte del país y le preguntamos por nuestra familia y él va a saber o nos va a dar información de todos nuestros familiares, porque si todos en nuestro hogar sabemos que llamamos al mismo tío, mi tío va a recibir la información de todos y va a tener forma de darnos esa información. Entonces, Pedro, qué pena te interrumpo. dale. Sí, con respecto a, pues a la emergencia, le dicen a uno, listo, conserve la calma, ¿cierto? Eso es lo primero que se pierde. Y segundo, también, pues muy importante, tener los teléfonos de emergencia, ¿cierto? Porque más que exactamente tener los teléfonos de emergencia. ¿Cuál es la invitación por parte de nosotros? ¿Cierto? No importa que sea Bomberos Medellín, Envigado, Sabaneta, a nosotros no nos importa cuál es tipo de, pues, dónde están ustedes ubicados, pero que sí nos averigüemos y también de pronto nos quedamos como con esa tarjeta, Pedro, y pues nosotros, de tener los teléfonos directos de los bomberos. Entonces, por ejemplo, Bomberos Envigado tiene un teléfono directo para usted llamar en caso de emergencias. Lo que es Sabaneta, en los diferentes bomberos a nivel municipal, tienen teléfonos directos. Sin embargo, no tengo el teléfono directo, se cayó el internet, no puedo acceder, el 123 va a funcionar y va a funcionar pues muy bien. Lo que pasa es que el 123 pues tiene su sede en Medellín y ya va direccionando pues a diferentes emergencias y exactamente lo llaman para todo. El 112 lo llaman porque hubo un accidente de tránsito, porque hubo un incendio, porque hubo una pelea, entonces de pronto llega a colapsar esos teléfonos de emergencia. En este momento y pues en la mañana colapsaron pues evidentemente porque estábamos en pánico, al ver de pronto una grieta, al ver listo, tengo no que evacuar, entonces pues la ciudad desbordó en cuanto a capacidad, entonces muchas veces cuando dicen no, es que los bomberos nunca vinieron y nunca respondieron,
es que estamos priorizando las emergencias. Yo quiero que vengan y que me visiten y que ya rápido, pero no, venga. Entonces, lo que pasa es que en cierta parte se cayó un edificio y tenemos que buscar a las personas. Entonces, ahí empezamos a tener un tema de prioridades. Entonces, también que, no es que necesitamos a los bomberos porque se me inundó, no sé, la casa, porque hubo un daño en un tubo, en una tubería. Entonces, como dijo Pedro al principio, no tenemos los suficientes bomberos en la ciudad que deberíamos. Pues es que no sé si Pedro conoce de pronto un país pues muy desarrollado que diga hay suficientes bomberos por persona, que uno diga estoy tranquilo y para irnos a vivir allá, si tú conoces. No, es que nunca va a haber los suficientes bomberos para un caso de un desastre por sismo. No se calcula la cantidad de bomberos, bueno, según los habitantes, porque el cálculo es un bombero por tantos habitantes, dependiendo de los riesgos y el tipo de ciudad, pero nunca se hace el cálculo para pensar en un sismo, sino que los cálculos están hechos según las emergencias promedio. Entonces, ¿cuántas emergencias tiene un distrito como Medellín? ¿Cuántas emergencias tiene un municipio como Envigado? ¿Cuántas emergencias tiene un municipio como Sabaneta? Porque pues, yo sé que se va a escuchar muy feo, y ya cuando uno está al lado administrativo del cuento, uno tiene que ser consciente, esto también es costo-beneficio. Una ciudad, un municipio, un pueblo, no puede darse el lujo de tener 1.200 bomberos de turno en cada horario para atender 15.000 personas. No va a dar el presupuesto, sabiendo que muchas veces en municipios como Envigado, en municipios como Sabaneta, tenemos 2, 3 emergencias diarias, no necesitamos tantos bomberos, pero para un sismo nunca los tenemos lo suficientes, lo mismo que para algunos casos donde se nos materializan amenazas por orden público, que estuvieron muy de moda por allá en los 90. Nunca calculamos la cantidad de respondientes para atender. En los 90 alcanzamos a tener días de 1.200 heridos. Uno nunca va a tener ni hospitales ni capacidad para responder a un sismo de gran magnitud o a estos eventos como lo hacen en Medio Oriente. Ni siquiera en Medio Oriente tienen la capacidad de dar respuesta. Eso es algo que es importante y por eso es las brigadas de emergencia. Yo sé que parece cuña de nosotros, pero es la capacidad de las brigadas de emergencia, es la capacidad familiar, y por eso yo sé que lo hacemos en ambas empresas, es, venga, así como tengo brigada de emergencia en la empresa, necesitamos tener un plan de emergencia familiar. Y muchas veces le sacamos tiempo y la gente no le ve la importancia. Y uno va y pregunta cuántos tienen botiquín en la casa y lo que tienen es todos los medicamentos que han sobrado en los últimos 10 años de la casa. Hay medicamentos que ya están vencidos hace 15 años y que los tienen guardados en el botiquín. No tenemos extintores, no tenemos los números de emergencia anotados en un papelito, no se sabe ni siquiera el teléfono de la mamá o del tío de memoria, entonces al menos en un papelito. No tiene un punto de encuentro. El día de hoy yo sé que muchos ya estaban en la calle. ¿Dónde se iban a encontrar si las calles colapsan? Si no hay edificio para volver donde se pensaban encontrar o cómo íbamos a hacer. Entonces, realmente, ese plan familiar de emergencias que enseñamos y que a veces nos miran como loquitos, son muy, muy importantes y hace parte. Sé que el día de hoy no nos va a dar para dictar plan de emergencia familiar, no nos va a dar para todo lo que quisiéramos dictar, porque para eso son las 40 y pico de horas que dictamos en el año y que deberían valorar, pero sí queremos ir dando pinitos y que la gente salga de algunas dudas puntuales. Por ahí hay unas manitas Listo. levantadas. Sí, entonces, listo, vamos a escuchar a Soreli que levantó la mano. Oh, muy buenas noches, muchas gracias pues como por este conversatorio, porque realmente son recomendaciones pues maravillosas que nos hacen y que nos pueden ayudar muchísimo. Resulta que es que yo vivo con mis papás, ellos son adultos muy mayores, son muy cieguitos y mi mamá tiene discapacidad auditiva. Entonces yo me confundí mucho porque yo no sabía, yo vivo en un segundo piso y bajo unas escalas y en las escalas hay una reja también que hay que abrir. Entonces yo no supe qué hacer porque yo buscándole las chanclas a mi papá para que le pusiera, a mi mamá tratando de que ella saliera rápido y yo tratar de ayudar a mi papá a salir, pero yo no era capaz como de alzarme pues a mi papá y bajarlo por las escalas, ¿no? Entonces no sé ahí yo
cómo debería de actuar o si debo de salir o si me debo de quedar. Bueno, yo no tengo una mesa, la mesa del comedor tiene un vidrio encima, es de madera, pero tiene un vidrio encima. Entonces yo no sé ahí cómo debía actuar, me confundí muy poco porque a la final no pude sacar a ninguno de los dos. Sí, esto, pues Aureli, muchas gracias pues pues, por contarnos lo que te pasó. Yo creo que acá en este espacio hay muchos que nos pasó pues cosas similares. Entonces, a raíz pues como de esa pregunta, entonces vamos a preguntarle a Juan, porque esa es, digamos, la pregunta más común es si se evacúa o si no se evacúa. O sea, ¿qué había que hacer? Esa es la pregunta más común. Entonces, unos salieron al punto de encuentro, otros se quedaron, o en el caso tuyo, pues que no pudiste salir porque obviamente tenías dos adultos mayores, entonces, ¿cómo los vas a cargar? Entonces, ahí vamos a mirar y vamos a hablar, a resolver con Pedro, entonces, si se evacúa o no se evacúa, o cómo se actuaría. Entonces, vamos a suponer que el sismo no había pasado, nos vamos a devolver, no me acuerdo a qué hora después, fue a las 7:30, listo, fue a las 7:30. Y ya esta capacitación bueno, 7:20, esta capacitación la habíamos visto, no sé, sí, a las 6 de la mañana el día de hoy. Entonces, empezó a temblar. En el caso mío, yo vivo en un tercer piso, y estaba en el balcón ahí, pues estaba haciendo algo. Yo qué hubiera hecho, y ahí todos nos vamos a poner a pensar en el momento pues que estábamos, porque unos viven en un edificio, otros viven en una casa, en un primer piso, entonces, pero, ¿qué hubieras hecho? Ya, está ocurriendo el sismo, ¿qué nos recomiendas para hacer? Tú como volver con tu experiencia que tienes. Bueno, ahí es donde el trabajo importante es antes de, y yo sé que hubo sismo esta mañana, ya nos devolvimos en el tiempo y va a pasar, pero volvemos a lo mismo, en cualquier momento va a volver a pasar. En este momento es el antes del próximo susto que vamos a tener. Y vuelvo y le recuerdo, no sabemos cuándo, esto no hay forma de saber, de calcularlo, no le como en cuenta a la gente que entonces para mañana quedó, que porque las 9:20, entonces como el de las 9:20 no se dio, nos lo aplazaron para las 9:20 de mañana, no, eso no funciona así. Eso sí, tengamos en cuenta y es que, por ejemplo, esta noche pueden hacer un recorrido en su casa y ver cómo está construida su casa. En algunos lugares vemos columnas, es ese pedazo cuadrado de cemento mucho más duro. Yo sé que todos alguna vez han intentado irle a clavar el clavito, valga la redundancia, para poner el cuadro y no les da, o intentan con el taladro para poner un chazo y no les entra, no les da. Esa es una columna y eso es lo que necesitamos ver. Pero no todas las casas en Colombia tienen columnas y tienen vigas. La columna es la vertical esa que vemos a cuadrados en muchas partes y las vigas están amarradas entre ellas. Muchas casas en Colombia no la tienen. La mayoría de los barrios empezaron con una casa un poco más rústica o casas muy viejas que no estaban diseñadas así. Le construimos encima. Ese segundo piso que construimos, como el vecino ya había levantado, ya había un montón de ladrillos que el vecino había puesto y nos ahorramos como esos 200, 500 ladrillos y pegamos el segundo piso de mi casa, lo pegué al vecino. Eso lo llamamos un muro medianero. Entonces compartimos los mismos ladrillos. Eso hace que como compartimos los mismos ladrillos, también compartamos la misma suerte del vecino. Entonces yo puede que haya hecho mi casa muy bien hecha, pero mi vecino no. Entonces con una casa que se nos vaya en una cuadra, se nos van a ir todas. Ese es el peligro del ladrillo medianero, de ese lindero medianero bastante complicado. Y así construimos. Entonces hay casas que no tienen estos lugares. Entonces hay que saber qué tipo de casa tenemos. Por ejemplo, en nuestro propio staff, en CEDINEM, tenemos un compañero que tiene claro que la instrucción allá, a diferente de, por ejemplo, cuando estamos en los centros comerciales, la instrucción para la familia de él es hay que evacuar como toque. En la casa de él es una casa de 3 pisos, donde tal cual tú lo estabas mencionando ahorita, tiene 2 puertas intermedias, tiene la mamá que es una señora mayor y allá hay que evacuar. Hay que evacuar porque muchas de las casas del barrio, y pasa en el segundo piso que él pues tiene o que adquirió ya después de allá estaba así, está pegado con las casas del otro barrio, pues de todo el barrio, o sea, es una cuadra amarrada entre sí. Y que la casa del primer piso, que no es de él, él vive en el segundo y en el tercer piso, que sí son de él, la del primer piso no tiene columnas, no tiene vigas. Entonces, no depende de él que la casa sea fina, pero sí depende de él tener claro cómo funciona la evacuación. Entonces, ahí es donde yo tengo que ser consciente.
En las casas que tenemos columnas y vigas, el lugar más seguro es al lado de esa columna y viga. Entonces, si no tenemos capacidad de sacar a nuestra gente, en ese momento se pierden las llaves. Las abuelitas, y aquí yo creo que la mayoría somos de la región antioqueña, y me disculpan ser tan coloquial, a nosotros todos nos enseñaron, al miedo no le han puesto calzones. Es verdad, usted sabe dónde tiene las llaves todo el tiempo, menos cuando está muriendo de susto. Al miedo no le han puesto calzones. Entonces, al menos sacamos a nuestros familiares a una columna, preferiblemente cerca de la entrada, es uno de los lugares. Evalúen las escaleras, no todas las escaleras son como construimos las escaleras de emergencia en los centros comerciales. En un centro comercial, en un centro empresarial, en un lugar que está construido bajo normas NSR10, pues el lugar más seguro es dentro de la escalera de emergencia, pero en muchos de nuestros edificios, nuestras casas de 2 y 3 pisos, la escalera de emergencias es la parte más débil. Hace mucho tiempo decíamos que nos parábamos en el quicio de la puerta, en el marco de una puerta. Hace mucho tiempo las puertas eran un sitio bastante firme porque le colocábamos una cinta arriba, literalmente era una viga, bien sea de madera o de concreto. En esa época el concreto era impresionante, que era mucho cemento, poca arena, y eran concretos de 48.000 libras, y era una cosa muy buena, pero hoy en día muchas de nuestras puertas no tienen ningún tipo de refuerzo en la parte superior. Entonces la puerta dejó de ser un lugar muy seguro para ser uno de los lugares menos seguros que tiene muchos de los lugares modernos. Entonces, alejarlo de vidrios, alejarlo de riesgos, y si no podemos evacuar en esos lugares, pues ir cerquita a los lugares más fuertes que tenga la casa. Lo ideal es trabajar, y ahí es donde entran los simulacros. Mucha gente decimos y buscamos, y casi siempre necesitamos capacitaciones en lugares de NSR10, y se nos olvida explicarle a la gente, aquí en este centro comercial, aquí en este centro empresarial, no evacuamos por un sismo, pero revise su casa, puede que su casa sea necesario evacuarla por un sismo. Entonces, no queremos pues que sean ingenieros estructurales, pero sí podemos ir a mirar, venga, miremos la forma. Lo otro es, vayan pensando cómo hacen entonces para salir en medio de una emergencia, tengan unas llaves o la llavecita sola en alguna parte donde ustedes sepan que les permita salir. Quiero con esta respuesta también dar o pegarla de otro pedacito que a veces se nos olvida, y es, si tenemos personas de alto riesgo o que creemos que es difícil evacuar con ellas, busquemos alternativas para evacuar. Hay métodos hoy en día que podemos utilizar con las personas, por ejemplo, que están postradas en cama. Hay forma de modificar la sábana que tenemos o tener una sábana debajo y poder ajustar a esta persona al colchón que utilizamos o una colchoneta lo suficientemente adecuada para poder arrastrar a esta persona con todo el colchón. El colchón se nos va a dañar, pero en los casos críticos esa puede ser una alternativa. Se hace en algunos centros hospitalarios en el mundo, donde la colchoneta que tiene mi cama hospitalaria me permite simplemente coger y arrastrarla por el corredor hasta llevarla a un lugar relativamente seguro. Entonces, saber cuál es el lugar más fuerte de mi casa me va a ayudar. Puede que sea un lugar donde tengo una esquina, puede ser un lugar donde tengo una columna. Aprovechemos de una vez y toquemos uno de los temas que de pronto, y ya le damos paso a Luis Alfonso que tiene la manito levantada, también hemos escuchado mucho, el triángulo de la vida. Es que me dijeron que si voy y me hago al lado de una silla, que si me hago al lado de una mesa, que si me hago al lado de la nevera o de la lavadora o al lado del closet, me voy a salvar. La respuesta es sí y no. La respuesta es depende. La respuesta es a según. ¿A según qué? ¿Depende de qué? De dónde esté usted. Es lo mismo. Eso es el trabajo que nos toca hacer de aquí en adelante, porque yo necesito saber si mi edificio es muy grande y pesado, si mi casa es liviana, y efectivamente ya sabemos y nos han repetido mucho que el triángulo de la vida funciona en casas de 1 y 2 pisos con construcciones relativamente livianas. O sea, si su casa tiene mucho drywall, es de madera, las tejas son de Eternit y es de 1 o 2 pisos y es una losa convencional o una losa alivianada, puede que ese triángulo de la vida le ayude a usted. Pero si yo vivo en el piso 10 de una torre de 32 pisos como las que tenemos hoy en día en Medellín, y donde ya cada vez más gente vive en ese tipo de cosas, le aseguro que su nevera sea justo el día después de la quincena y usted acabara de mercar, o el día 14 y no ha mercado,
su nevera no va a aguantar 10, 15 losas de concreto reforzado de las que utilizamos hoy en día en los edificios modernos. Entonces, depende. Ahí es donde no podemos ir a escuchar una capacitación genérica y creérnosla toda. Depende mucho. Hoy, por ejemplo, se generaban algunas discusiones en grupos de brigadas de lo mismo. Es que nos dicen que no evacuemos, pero yo veo que se cayó una iglesia. Yo vi por noticias que se cayó un pedazo de una universidad. Yo vi por noticias que se cayó un pedazo de un edificio. Sí, es lo que les estamos diciendo. Resulta que mi universidad la construyeron en 1850, como tenemos algunas aquí. Es que yo trabajo en el edificio del Pananinfo que hizo la Universidad de Antioquia y ahí empezó. Hombre, en ese lugar yo le aconsejo que usted evacúe. No hay nada que hacer. Usted vive en un edificio hecho de apartamentico y es acorde a lo que el dueño cuando lo hizo tenía para ir haciendo cada piso y no tiene columnas, no tiene nada, no sabemos qué acero le pusieron. Yo le aconsejo que usted evacúe. Ahora bien, usted vive en un edificio de una constructora decente, bien hecho, que ya sabemos que tiene columnas, que usted tiene vigas, que lo ha visto, que se ha ido asentando con el tiempo y las grietas que ha hecho por asentamientos son solamente en muros perimetrales y no en las columnas y demás. Protéjase. Porque seamos honestos, este sismo que tuvimos el día de hoy fue muy largo. Según dicen, fue más de un minuto. Pero usted en un minuto no alcanza a bajar desde el piso 29, desde el piso 27, hasta un lugar seguro y donde usted pueda estar bien. Sí podemos salir al descanso de las escaleras de emergencia, sí podemos buscar un lugar adecuado. Hombre, los edificios grandes también se caen. Sí, los edificios grandes también se caen, pero tienen menos probabilidad. Las casas hechas solo con ladrillo de 2 pisos, sin norma sismorresistente, he visto que en algunas partes resisten el sismo, sí, pero son de menos probabilidad de que resistan el sismo. Aquí no hay un secreto. Aquí hablamos del promedio de lo que sucede y pues ahí donde nos dicen fatalistas, en un sismo grande, y ahí donde tocamos a Medellín puntualmente y lo hemos hablado en capacitaciones durante mucho tiempo, Medellín sí debería poder aguantar un sismo de entre 6 y 7 en la escala de Richter. Debería poder aguantarlo. Desafortunadamente en el 2026 lo ensayamos. Aguantamos uno de 6,4 con una réplica un poquito mayor. Juntas, seguidas, pegadas al mismo tiempo, que es lo que nos dicen los expertos que pasó. Y con un sismo profundo en un lugar de una placa específica que genera un movimiento muy grande en mucha extensión de Colombia. Y Medellín lo aguantó. Ok. ¿Quiere decir que Medellín entonces está preparada para un sismo de 6 y que más adelante un sismo de 6 no puede tumbar edificios? No. Hay diferentes tipos de movimientos sísmicos, diferentes movimientos de la estructura de la Tierra. Hay movimientos de cizallamiento, hay movimientos laterales, hay ascendentes y todos se comportan diferente. Lo que sabemos es que de este no nos pasó nada grave, pero tenemos que prepararnos y estar listos. Y el hecho que mi casa haya aguantado el día de hoy no quiere decir que mi casa aguante todos los sismos de aquí para allá. Entonces, la preparación es fundamental. Listo, Pedro, muchas gracias por esa respuesta. Luis Alfonso tiene la mano levantada, entonces estamos con el tiempo pues como limitado. Yo sé que somos muchas personas, todavía tenemos muchas dudas, pero entonces le vamos a dar la palabra a Luis Alfonso para que hagamos una pregunta y luego vamos a responder unas preguntas del chat que también me parecen interesantes, que hacen diferentes. Ahorita pues las revisamos. Pues también puntuales, como para, como les digo, proteger, respetar pues como el tiempo de ustedes. Yo sé que esto es un tema pues para nosotros muy interesante, que lo vimos pues como necesario. Yo hablé con Pedro, mira lo que está pasando, ¿por qué no hacemos pues como este tipo de foro? No tiene ningún costo, pues acá no les vamos a cobrar nada, pues tal mal haríamos pues nosotros somos bomberos voluntarios y siempre lo seremos y la vocación de nosotros siempre va a ser esa. Entonces, es gratuita, lo que nosotros queremos es, como les decía al principio, darles un parte de tranquilidad. Entonces, le vamos a dar la palabra a Luis Alfonso y ya luego vamos a revisar una o dos preguntitas que hayamos desde el chat para ya pues como dar y pues ir finalizando y les contamos pues como un poquitico de lo que ustedes pues quieran para que se sientan más tranquilos. Voy a compartir un link
para que ustedes lo diligencien y nos entreguen pues como sus datos y su información, simplemente el nombre y el correo. Entonces no vamos a pedir celular, no vamos a pedir pues como ni cédula, ningún tipo de esta información, para que ustedes si quieren y pues nos permiten poder irles mandando información sobre los sismos, sobre lo que va a ir pasando. Pues en una próxima pues charla, que también queremos hacer eso, pues es que para eso somos bomberos, no podemos estar rescatando personas, pero de esta manera vamos a ayudar de alguna manera pues, con este tema del pánico que estamos en la ciudad. Entonces hacer un segundo momento, pues no es esta semana, ahí vamos mirando pues como el tema cómo lo podemos mirar, porque pues estamos colapsados, tanto Pedro como nosotros y como todos los bomberos y como todas las empresas de formación de brigadas y de consultoría, pero sí revisar pues otro tema que a ustedes les parezca interesante que podamos hablar en este mismo espacio y con esta misma metodología de preguntas que les podamos resolver nosotros desde nuestra experiencia. Entonces, Luis Alfonso, te doy la palabra. Bueno, muy buenas noches, María, Pedro, muchas gracias por la información. No, realmente tenía una pregunta sobre el triángulo de la vida en propiedades horizontales de altos niveles, pero pues ya resolviste un poco la duda. Sin embargo, puedo aprovechar la ocasión para agregar una información, con el tema de las personas con algún tipo de condición especial. Hoy en día se está manejando el tema de las manillas de identificación, que no solamente le permiten, como su nombre lo indica, identificarlos, buscarlos, sino también si tienen algún tipo de alergia, Mírala, don Luis, algún tipo de Luis, restricción. vea, qué pena lo interrumpo, vea, qué pena lo interrumpo, vea lo que usted está diciendo, esa es la manilla, sí. Otro tema a agregar sería el tema de a nuestros colaboradores y a las empresas en la conformación de las brigadas de emergencia. Debemos también implementar, casi que obligatorio, podría decirlo yo, este tema del primer respondiente. Sin duda alguna, si tenemos primeros respondientes, nos va a mitigar un poco el esfuerzo y la tarea que tienen los bomberos, porque esas capacitaciones de primer respondiente nos va a servir muchísimo para la prestación de unos primeros auxilios. Total. Esos eran los dos comentarios que quería hacer. Bueno, y por último, es bueno e importante el tema del plan de emergencia familiar. Tener un organigrama, que si un punto de encuentro, mi esposa trabaja en el sur, yo trabajo en el norte, se presentó en el centro, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Cuál va a ser la estrategia de vernos? Pues hay diferentes formas, los animalitos, los abuelos, en fin, hasta nuestros hijos también pueden hacer parte de eso. Bueno, a cada quien se le delega un rol y una responsabilidad. Ese era mi aporte, muchas gracias. Muy importante, se puede montar como un juego, es un trabajo de los domingos en el almuerzo familiar y se monta literalmente como un juego. A los niños se les puede encargar el plano, el mapa de la casa y por dónde salir y que se inventen por dónde salir. Es un juego de familia, es un trabajo de familia literalmente. Con la manilla sí, yo soy uno que tengo mi manilla y la tengo y ahí dice no reanimar por un lado, pero también he visto, hay personas que se tatúan, yo tengo tatuado mi tipo de sangre, pero hay personas que se tatúan su identificación también o el problema médico que tienen. Hoy en día es muy normal en la mano de ver, piensa en la parte interior, exterior de la muñeca, qué problema médico tienen, precisamente por lo mismo, porque a algunos nos preocupa bastante el tema de enfermedades o que se pierdan. Yo tenía a mi mamá enferma y era una de las razones porque cualquier momento se desmayaba en la calle y no hay a quien llamar. Entonces, al menos que la gente tenga forma, venga, aquí hay una persona así, que dice que tengo una manilla que dice que se llama así y tenía este número. ¿Qué podemos hacer? Son cosas muy importantes y no solamente para sismo. La formación es muy, muy importante en las unidades residenciales y yo pienso, y Susana nos puede decir más, nos ha dado mucha lidia poder lograr que las unidades residenciales les interese pues capacitar brigadas. No sé. Sí, ahí sí me ahí le interesa. Uno va y le habla al administrador de la unidad residencial y las de hoy en día, que son 4 torres, por ejemplo, yo conozco un montón ya que son 4 torres de 32 pisos, 8 apartamentos o 10 apartamentos por piso. Eso es una ciudad. Y no sé, Susana, si tiene muchos, pero yo no he podido y no les interesa. Susana, ¿cómo te ha ido con la capacitación en las unidades residenciales?
Pero sí, te cuento pues que sí, ese tema con las unidades residenciales es complejo, no solamente en temas de emergencia, sino también en todo el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que hace parte pues como también de la responsabilidad que tienen como las unidades. Pero te cuento que imagínate que después del terremoto de Venezuela, pues de los dos terremotos, también se nos han disparado pues las solicitudes por simulacros, porque obviamente uno tiene esa, pues como un buen madre, o sea, pasó eso en Venezuela, puede pasar acá, entonces vengamos a hacer simulacros. Y más que decir, listo, es que vamos a hacer simulacro, pero es que eso es como una obra de teatro y entonces ya todos saben a qué horas va a sonar la alarma y entonces vamos a salir. Y mira, mi experiencia, yo no voy a decir pues la unidad residencial a la que fui, nada, simplemente pues como la experiencia que tuvimos, eran más o menos 300 apartamentos, varias torres, y participaron del simulacro 12 personas, como 12 o 15 personas. Eso no está mal, eso es que no es la unidad residencial, es que no somos conscientes, eso no, son muchas cosas, o sea, fue un sábado a las 10 de la mañana, entonces simplemente empezó a sonar la alarma y salían, o sea, las personas salían y como, ay, ¿qué está pasando? No, o sea, ya sabían que había un simulacro, pero pues no vemos la importancia, no, yo tengo que hacer esta cosa, no, yo tengo que hacer tal cosa y casi no participar. Si nosotros hacemos este mismo simulacro el próximo sábado, muy posiblemente pues ya van a participar todos, absolutamente todos los residentes. Yo entiendo el tema de las personas mayores porque ya pues varios nos han dicho sobre las personas mayores. Yo creo que la mayoría de nosotros pues ya tenemos personas mayores, pues no sabemos pues acá la edad, pero tenemos nuestros papás. Ahí, por ejemplo, en este simulacro que les conté, había una señora con Alzheimer. Entonces es importante dentro del plan que dice Juan el domingo, es decir, bueno, ¿quién va a estar encargado de sacar a mi mamá? O sea, nosotros vivimos así, ¿quién va a estar encargado? O realmente, ya pues había también señoras que no podían bajar escaleras, entonces listo, ¿cómo vamos a hacer por esas personas que no pueden bajar escaleras? Obviamente no se puede utilizar el ascensor. Entonces todo eso hace parte de esa planificación que debemos tener en el plan de emergencias, eso hace parte de esa planificación y de la prevención. Entonces no es decir, ah, sí, tenemos 3 brigadistas y son 300 apartamentos. No, venga, entonces, ¿cuántos enfermeros hay en el edificio? ¿Cuántos médicos? Venga, miremos y vamos estructurando un plan y entre todos nos ayudamos. Entonces, eso hace parte, sí, pues como tú dices, de las unidades residenciales. Es un foco que hay que trabajar, porque es un foco, porque hay muchas personas, ya cada vez estamos más gentrificados, entonces van a haber cada vez más edificios. Entonces, bueno, paso a paso, ¿cierto? Vamos paso a paso. Esto pasó. Ya mañana no vamos a tener plan de emergencias y vamos a comprar el botiquín, y vamos a tener la manilla, y vamos a tener el botiquín, perdón, el extintor, todo inmediatamente, no. Ya esto pasó, estas son las recomendaciones que nosotros desde nuestra experiencia les queremos dar a ustedes, les queremos transmitir. Yo sé que el tiempo pues ya está limitado, pero yo no tengo problema pues como en quedarme más tiempo. Yo no sé si Pedro tiene problema pues como en responder unas otras dos preguntas, porque el tema pues es muy interesante y es mucho, y me decían, pues porque decía, ay, pues madre, lo vas a programar a las 7 de la noche, que son las noticias. Entonces, sí, está bien, pues vamos a competir con las noticias Caracol, noticias RCN, noticias Teleantioquia, pues las noticias que sea. Pero en este espacio lo que queríamos transmitir era ese tema. Entonces, vamos a responder 2 preguntas del chat y ya luego los que levantaron la manito, ya los que de pronto tengan que hacer otras cositas y tengan que ir a hacer de comer o lo que sea y se tengan que retirar, no hay ningún problema. Nosotros les vamos a dejar acá un registro de asistencia, como les decía. Yo creo que ya se los compartí, aquí lo voy a fijar para que nos den la información de sus correos y poder invitarlos a unas próximas pues, charlas en este sentido, para que estemos preparados y podamos capacitar a nuestra familia y que, bueno, lo que hagamos, le podemos brindar seguridad en caso de que se llegue a presentar este tipo de emergencias como la que se presentaron hoy. Entonces, vamos a responder la siguiente pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué pasa? Que en muchos lugares están incomunicados por la caída de las repetidoras y demás, ¿qué se puede hacer o cuáles son esos planes a seguir? Entonces, en el tema de comunicaciones. Ahora, Pedro, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno,
Lo primero que se cae casi siempre son las comunicaciones de alta tecnología. O sea, los que tenemos equipos muy bonitos, muy play, entonces el iPhone 17, el Samsung 25, son los primeros que sufren porque vienen programados para trabajar siempre en 5G. Y entre más alta la tecnología, menor alcance y más delicada es. Pero muchos de nuestros celulares se pueden programar para decirle que puedan conectarse a otras redes o que utilicen otras redes más viejitas. Entonces todavía hay celulares que se conectan a LTE o que se conectan a 2G incluso, porque parte del plan de continuidad de nuestras empresas de telecomunicaciones es que ellos nos tienen que garantizar tres: la tecnología más nueva que está entrando, la tecnología que maneja todo el mundo y una tecnología más viejita para dar respaldo. Entonces, muchas veces esas otras tecnologías nos funcionan. Puede que el teléfono que tengamos requiera, necesitemos cambiarle la red preferida y decir que no se conecte solo a 4G y 5G, sino decir que se conecte a cualquier red disponible. Eso es algo que nos ayudaría en los celulares. Lo otro es que utilizando diferentes redes sociales dejamos el mensaje escrito, porque muchas veces queremos mandar el audio, muchas veces queremos mandar el video y esto ocupa más ancho de banda y hace que mi video sea más difícil que se conecte. Radio, televisión, funcionan súper bien. Hay algo que se escucha, pues yo sé que me va a hacer sonar muy viejito, pero no importa, y es que los que somos radioaficionados o toda la vida hemos conocido el típico radioteléfono, no los que utilizamos hoy en día digitales para la unidad, sino con las repetidoras de radioteléfono y de pronto en HF, son los métodos que cuando todas estas altas tecnologías caigan, pues vamos a tener que utilizar. Pero el correo electrónico, todo lo que es escrito, en algún momento las repetidoras caen y vuelven y se reinician y estos mensajes de texto pueden salir. Llamar del lugar de la emergencia al lugar de la emergencia es muy difícil. Entonces, si la gente de Cali ha estado intentando hablar con gente dentro de Cali, se le hace muy difícil. Llamar del lugar de la emergencia a un lugar donde no hay emergencia es mucho más fácil. Solamente de que uno de los dos teléfonos, perdón, logren conectarse y eso va a hacer que sea más sencillo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos aprovechar esos momentos y escribirle a una persona que esté lejos. Eso lo llamamos punto de contacto. Entonces, escogemos lo que hablábamos al principio, escogemos el tío, la tía, el primo, el amigo que vive en otra parte lejana del país, que tenga unas amenazas diferentes. Entonces, por ejemplo, los del valle que tengan a alguien en la costa y llamamos a esa persona. Entonces, en el caso que estamos aquí, Susana, ya sabes que el día que pase algo en Antioquia te vamos a llamar todos porque Susana está viviendo en otra parte, o por WhatsApp le vamos a avisar a Susana que está en Miami. Entonces, si me pasó algo, yo le aviso, o si no me pasó nada, yo le digo que estoy bien, y dentro de una hora Susana va a tener la información de todo mi grupo familiar. Y la vuelvo y la llamo y ella me va a decir, ve, Pepito Pérez está bien, a fulanito le pasó esto, el niño está en el colegio y que no pasó nada, la niña sí se aporrió la cabeza y la llevan para el hospital general y tenemos la información. Ese punto de contacto es muy, muy útil y hace parte de ese plan familiar de emergencias. Por favor, tengan en cuenta ese tipo de recomendaciones para trabajarlas el domingo o cuando se sienten todos en la casa en un cumpleaños o algo, le sacan un ratico, eso se vuelve un juego, literal. Listo. Yo creo pues que has mencionado mucho ese tema, Pedro, de plan familiar, pero Juan. Entonces, yo creo que se podría hacer el próximo tema donde hagamos este tipo de espacios, en donde hablemos del plan familiar. Yo sé que aquí hay empresas, aquí hay diferentes tipos de instituciones, pues estamos conectados 114, entonces, así hayan empresas, pues eso nos va a servir, pues todos tenemos nuestra casa, entonces esto nos va a llegar a servir pues para nuestras casas y nuestras familias. Entonces, el próximo, nos quedamos nosotros con ese compromiso de el próximo webinar sería con el tema de plan de emergencias para las casas, donde tenemos pues como un espacio, un tiempo pues como más amplio y entonces lo hacemos pues como bien práctico como tú lo dices. Pero mientras viene ese webinar, pues lo que tú dices ya el domingo, hablando pues así de entre todos, donde son los puntos de encuentro y pues y a nosotros nos dicen de pronto y
cuando vamos a una discoteca y cuando vamos a un lugar que nosotros estamos buscando las rutas de evacuación, si tiene o no tiene extintor, y a uno le dicen, no, pues esto es como tan raros, pero es que pues nosotros somos bomberos y atendemos emergencias y sabemos lo que eso pasa, si cuando hay un incendio no hay un extintor y ya sabemos pues como las consecuencias. Entonces esa es como la tarita que tiene, que nos deja Pedro para todos, sentarnos y mirar y revisar pues como ese plan familiar. La invitación que lo decía Pedro, mi reitero, es a tener extintor, como mínimo extintor en sus casas. Una de las preguntas que más nos hacen es, bueno, ¿y qué tipo de extintor? Entonces, multipropósito. O sea, vamos a recomendar multipropósito. Ahorita, Pedro, pues, o sea, hay una capacitación súper amplia de extintores y hay muchos tipos de extintores, pero el multipropósito es el que está más disponible en el mercado, el más económico y el que nos va a servir en caso de cualquier tipo de incendio, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la recomendación. ¿Cuál extintor? El amarillito, el multipropósito. Ese sí o sí, una tareita que les dejamos a ustedes de comprar ese extintor, pues muy importante, porque hoy fue un sismo, pero mañana puede ser un corto en la cocina, o un corto en cualquier parte, entonces necesitamos el extintor sí o sí. El botiquín también es muy importante. Yo sé que a veces es muy difícil tener esa mentalidad que tenemos nosotros los bomberos, porque dimensionamos el riesgo de otra manera, pero tener el botiquín para casos de una cortada en la cocina o de que me caí, pues muchas veces estamos caminando y me caí, me fracturé, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, bien importante tener ese botiquín y les queremos dejar eso de tarea. El botiquín sí o sí, bueno, está mostrando Pedro, es que Pedro ya es más tecnificado, él tiene de todo. El celular, por favor, si tienen adultos mayores, si tienen personas con problemas de movilidad, que siempre, así sea para bañarse, se bañen con el celular a la mano, cerquita de la ducha o cerquita de donde estén, y si toca acostumbrarlos a mantener una bolsita o algo, ténganles el celular cerquita. ¿Por qué? Y que las personas, todos deberíamos acostumbrarnos a no tener que cerrar el baño con llave cuando estamos en nuestra casa, pero si alguien tiene que cerrar el baño con llave, verifiquen que el baño abra sin llave específica, y si tiene una llave específica, ténganla en la mano, porque se nos cae una persona en el baño, así no sea una adulta mayor, así no sea una persona con problemas de movilidad, y esa persona no va a poder ir a pedir ayuda por sí sola. Entonces, si tenía el celular muy lejos de ella y se nos cae, se nos aporrea, se nos cae por las escaleras y no tenía su celular, no hay forma de pedir ayuda. Y esa persona va a quedar sola y tirada hasta que alguien más llegue a la casa, o hasta que alguien la extrañe, o hasta que alguien la pregunte. Y personas como yo, personas que de pronto viven solas, personas que tienen problemas de movilidad o que pasan solas mucho tiempo, no van a tener quien se dé cuenta que les pasó algo. Entonces, esa es una recomendación importante. Hombre, no tiene celular la persona, entonces busquemos lo que vemos en las unidades, en los centros empresariales. Pongamos un timbre cerquita de la ducha, pongamos algún elemento que la persona pueda hundir y que pueda... Un botón de pánico, un botón de pánico. Se hace muy barato, incluso un bombillo, un timbre de la ferretería y un switch, si es el caso pues para las casas, pero busquemos algo que esa persona tenga forma de activar algo para pedir ayuda, aunque sea de los vecinos. Listo, perfecto. Ya como pues el tiempo ya está un poquito limitado, entonces vamos a recibir la pregunta de Lili Suaza, y los bomberos que estemos conectados, porfa, entonces también se presenta. Yo por ahí vi a Heriberto, no sé si está Manuel, Juliana, pues que les hice también la invitación, se conectan, se presentan, porque hacen parte del equipo pues tanto de Forbe como Seginem, y nos espera mucho trabajo. O sea, nos espera mucho trabajo. Bueno, ahí está Heriberto. De una vez le voy a dar la palabra a Heriberto. Él se va a presentar, nos va a decir cuál es su experiencia, todo, porque va a ser el equipo que los vamos a acompañar a ustedes para que estén más tranquilos. Entonces, Heriberto, somos todos ellos. Hola, buenas noches, Susi, buenas noches, Pedro. Un equipo por ahí de personas con las cuales nos hemos encontrado en diferentes espacios y lugares. Siempre es agradable estar en estos espacios porque compartir experiencias siempre ayuda mucho. Mucho gusto, mi nombre es Heriberto Saavedra. Yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria y soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Ya más o menos alrededor de... Yo no llevo tanto tiempo como Pedro y como Susi, pero llevo más o menos desde el 2010
en el tema de emergencias. Hemos compartido creo que diferentes espacios. He estado en Bomberos Santuarios, hemos trabajado acá en Medellín, estuve trabajando en el 123 en Medellín en la atención de emergencias alrededor de 7 años. Y bueno, ahora actualmente me encuentro laborando en Sura, pero todavía nos encontramos pues en el tema de emergencias como tal. Ese es un tema bien interesante ese que estaban tratando, porque sin duda yo creo que todos los que trabajamos en este cuento y de pronto llevamos este conocimiento a las empresas, nos damos cuenta cómo uno trata de transmitirle ese conocimiento, las experiencias, y muchas veces no se le presta incluso mucha atención a eso hasta que, como hoy, pasan las situaciones y la experiencia creo que la viví hoy. Estaba en un edificio y vi cómo en carne propia se generó un poco de desorden en torno a algo que lo más seguro es que se ve mucho tiempo. Entonces, pues igual de aquí estamos para tratar de servir, tratar de compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Sé que también debe haber mucha gente que tiene mucha experiencia, y creo que entre todos tratamos de construir para que las emergencias o todo este tipo de situaciones se resuelvan de la mejor forma. Como decía Pedro, como dice Susi, no hay una verdad absoluta en esto, pero desde la experiencia tratamos de compartir lo poquito que podemos llegar a tener desde lo que hemos vivido. Listo. Muchas gracias, Eri, por conectarte. De todo este equipo pues que estamos presentando, pues ya pasamos pues por bomberos, y las capacitaciones de nosotros son prácticas. O sea, obviamente sí hay una teoría que es importante que sepamos, pero la metodología de Pedro, la metodología de Heriberto, la metodología de nosotros es la práctica. No vamos a estar en un tema magistral, 2 horas, capacitación de primeros auxilios, entonces usted hace esto y esto, no. Son 20% de teoría y vamos a la práctica. ¿Qué vamos a hacer en caso de una herida? ¿Qué vamos a hacer en un RCP? Entonces, nuestras capacitaciones son completamente prácticas. Entonces, que sepan que si necesitan, podemos hacer también capacitaciones virtuales, pueden dejarnos pues como esa información. En este momento pues estamos realmente muy colapsados. No sé, Pedro, pues cómo está, que todas las empresas se están llamando, escribiendo, pidiendo cotizaciones, que necesitan la capacitación para mañana, que necesitan el simulacro para viernes, que la otra semana necesitan simulacro. Entonces el llamado es a tener calma, tranquilos, les vamos a ir respondiendo poco a poco. Tenemos también unas capacidades, pues como todo, tenemos unas capacidades limitadas, como Segimen tiene unas capacidades, yo también, pero entonces con el equipo que estamos conformando vamos, listo, entonces me pidieron una capacitación para esta unidad, entonces listo, ¿cuál es tu equipo? ¿En dónde estás? Entonces vamos a ir dándoles obviamente la cotización, porque pues necesitamos recursos para las capacitaciones como tal, para poder pagar a nuestros instructores. Entonces les cotizamos, con mucho gusto les vamos a cotizar al WhatsApp o al correo, pues si ustedes lo necesitan, pero ténganos paciencia, que poco a poco vamos a ir dando esas capacitaciones. No sabemos cuándo volver a pasar, pues como lo dijo Pedro, puede que vuelva a pasar o que ya nunca más vuelva a pasar, pero ya pasó, ya se materializó. Entonces que eso nos ayude pues como a tomar ese tipo de conciencia. Entonces finalmente le doy la palabra a Lina, que la tenía levantada desde hace rato, y ya pues como para dar un cierre y respetar el tiempo de ustedes. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Pedro Juan. Muchas gracias por la palabra. Bueno, no, aprovechando pues como toda la tecnología hoy, acá en Marinilla creo que nos jugó un poco en contra todo el tema de la sobreinformación en Internet, y pues me surgió una duda por el tema de la manera en que evacuaron a los niños del colegio. Entonces la pregunta era como, ¿qué tan real o qué tan precisa puede ser esa alarma que emite el celular en Google o los Android que se están manejando en este momento? Bueno, yo le expliqué en varios grupos el día de hoy. Yo creo que he mandado audios, la mitad de la mañana nos la pasamos mandando audios explicando. El sistema que maneja Android es nativo de Android, o sea, lo tienen todos los teléfonos Android. En los iPhone hay que descargar aplicaciones de terceros. ¿Eso hace alguna diferencia? Sí, eso hace alguna diferencia, porque dependemos de cómo se opera la aplicación en los iPhone, en el iOS. Pero en los Android
es nativo y lo que hace es, sin importar quién sea el propietario o el fabricante de mi teléfono mejor, el equipo sensa los movimientos del celular donde está. Eso es algo que ya hemos ido aprendiendo. Usted habla cerquita del celular y el celular le empieza a mostrar la publicidad de lo que usted estaba hablando. Él todo el tiempo está trabajando. Entonces, con el giroscopio que tiene interno, él recibe y lee el tipo de movimiento. Y cuando sensa en ambos sistemas, con la aplicación de terceros en los iPhone y con el mismo celular en los Android, cuando sensa en una cantidad X, pongámosle unos 50 teléfonos, sensa el mismo movimiento, él determina que efectivamente se trata de un sismo. Entonces, no es que el sistema de Android detecte el sismo con antelación. Entonces, ¿por qué el teléfono sí sabe y nosotros no sabemos? No. Es que él detecta el movimiento, entonces se da cuenta que pues, en un día como hoy, entonces en esta zona, en la mitad entre Chocó, el Valle de Antioquia, los teléfonos que estaban cerquita se movieron, después se movieron los de más allá y él detecta para dónde se está moviendo y empieza a generar las alertas según los GPS que tienen el sistema activo de los teléfonos que van a estar. Entre más lejos estemos del punto donde inició el sismo, más rápido nos va a llegar la alerta. Las personas que están justo en el epicentro, o sea, en el lugar de encima, el pedazo de tierra que hay encima del lugar donde empezó, del foco donde empezó el sismo, esas personas el celular no les va a sonar, no les va a avisar con tiempo. Eso hace que sea relativamente seguro que va a temblar. Lo que no me dice el teléfono es qué tan duro va a temblar donde estoy yo, ni tampoco qué tantos daños va a haber donde estoy yo. Pero, porque ya nos ha pasado, este año hemos tenido 10, 12 situaciones donde los celulares han avisado de sismos y los sismos han sido muy suaves. Cuando pasó en Venezuela, muchos se nos activó el teléfono y nos dijo que iba a temblar muy duro y escasamente lo sentimos y hemos tenido varios que pues el teléfono de pronto ha generado la alerta, pero no ha sido muy fuerte. Pero sí funciona. Lo que no nos dice es qué tan duro va a temblar donde estamos nosotros y no siempre nos da el suficiente tiempo cuando estamos muy cerca. Entonces, dependemos mucho de muchas cosas realmente de ese tipo de situaciones. No sé si quedamos Sí. con eso. Sí, igual, pues obviamente la tecnología está avanzando pues cada vez más, entonces, bueno, mirar pues como esas opciones, obviamente no es que te vaya a decir, y ahí va a ocurrir un sismo y 2 minutos antes o 3 minutos antes, sí, pues obviamente eso no va a ser así, pero pues el mensaje también que nos deja esta emergencia es que no estábamos preparados, esa es la verdad, no estábamos preparados. Me refiero, por ejemplo, a un México, me refiero a un Japón, a diferentes países en donde tiembla todos los días, entonces están preparados para eso. Y en México tienen todo instalado, entonces suena la alarma y tienen que evacuar, y bueno, muchas cosas. Pero el hecho de que no estemos preparados no es que nos haga estresarnos y que entonces si por otro terremoto nos vamos a morir todos. No, es que ya esto es una alerta que se generó y entonces ya vamos a empezar poco a poco y paso a paso a empezar a estar preparados, desde nuestras casas hasta ya, bueno, a las cadenas que se requieran, porque, por ejemplo, necesitamos más bomberos, necesitamos más máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, es pues como el mensaje que les doy. Les doy muchas gracias por participar en este espacio, por conectarse. Pedro, pues que también se despida y pues obviamente mil gracias por poner a tu disposición tu conocimiento. Como decíamos, este tema es gratuito, Pedro no está ganando por eso, Berierto no está ganando por eso, yo tampoco no estamos ganando por esto, pero queríamos compartir nuestra experiencia en eso y bueno, entonces ya vámonos de aquí, vámonos con muchas tareitas que ya les dije, muchas tareitas, tienen nuestros contactos ahí, cualquier duda, cualquier inquietud las vamos a tener y acá tienen nuestros bomberos aliados, pues acá somos los bomberos aliados de ustedes en lo que necesiten, los que tienen el contacto de Pedro, los que tienen mi contacto, la idea es que sí, que estemos tranquilos, que duramos tranquilos, y bueno, que ya pasó, no pasó a mayores, los que tienen ya personas pues afectadas, familiares muertos, pues les damos pues como las condolencias en ese sentido. Y bueno, entonces desde nosotros, desde nuestra vocación y nuestra profesión, les damos pues las gracias por conectarse.
les decimos que estén tranquilos y bueno, le doy la palabra a Pedro pues ya para finalizar. No, agradecerles todo tiempo que nos saquen y esto es algo que muchos de los que estamos aquí conectados, y a muchos los conocemos personalmente, hacemos de gusto. Esto no es el trabajo de nosotros. Obviamente nosotros tenemos el trabajo o trabajamos de la manera que muchos quisieran, nosotros trabajamos en lo que nos gusta y por eso, si fuera por nosotros, nos quedamos aquí hablando hasta la 1 o 2 de la mañana. Y por eso la importancia de, venga, hay que parar porque la gente se nos queda si nos quedamos aquí y hay mucha gente Ya que tiene... tienen hambre, ya tenemos Sí, hambre. sí, es verdad. Eh, Vamos a hacer el esfuerzo y estaba hablando con Susana por el interno de, pues nosotros en Seinen veníamos haciendo unos live, entonces mirar si cada 15 días hacemos un temita de un live conjunto y lo sacamos multiplataforma, porque el día de hoy se nos saturó y nada más nos dejaba entrar 130 personas, había 150, había gente escribiendo que no pudo entrar y de pronto se frustra, entonces mirar a ver si nos ponemos de acuerdo, hacemos ensayos y podemos sacar un live multiplataforma, Facebook, Instagram y TikTok, para que más gente pueda compartir, porque sé que esto lo hacemos no por la competencia, y de hecho, miren que es muy particular porque supuestamente somos competencia y con Susana nos encontramos en muchas partes y con muchos de los muchachos que están acá que trabajan en el tema, y es más de compartir. Nosotros competimos por el gusto del cliente o por lo que el cliente, porque hay clientes que les gusta más cómo trabaja Susana o cómo trabajamos nosotros, lo de menos, pero sí que todos conozcamos porque esto es una cosa de vida o muerte. La gente piensa que lo que nosotros dictamos es carreta hasta que les pasa. Desobstruir la vía aérea de un niño es una cosa de vida o muerte y hay que aprenderla. Hacer reanimación cardiopulmonar es una cosa de vida o muerte y hay que aprenderla. Entonces, lo enseñamos no solamente por ganar plata. Y estos eventos que hacemos no son para que nos contraten. Esto es gratis y se puede conectar el que quiera. Y lo que buscamos es que el chisme, que es algo que de pronto me han escuchado varios por ahí, que el chisme le llegue a mucha gente. No es que lo que enseñemos sea malo, porque entonces es que se vuelve chisme. No, el chisme corre, el chisme llega y si una persona se queda con el 10% de lo que hablamos hoy aquí, le va a servir. Si una persona aprende el 10% de RCP, a alguien le puede servir. Entonces, muchas gracias por el ratico, por dejarnos entrar a sus casas, a sus teléfonos, a sus computadores y por ahí les estaremos avisando para cuadrar esos live y seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación, por sacarnos el rato, a Susana por sacarnos el ratico también y trabajar juntos. Bueno, nuevamente muchas gracias a Pedro Juan y ya para finalizar les cuento que grabamos esta charla, la grabamos, entonces va a estar pues en una plataforma, la podemos poner de manera pública. Si ustedes me piden el link, entonces pueden participar pues de esta charla y ver como toda la información tan valiosa que vimos. No nos podemos conectar, qué bueno y me gustó mucho, entonces yo la quisiera replicar en tal parte. Bienvenidos, la pueden replicar porque para eso es, o sea, para eso estamos, ese es el granito de arena que nosotros estamos poniendo en este momento, no podemos estar atendiendo emergencias y rescatando personas, pero de esta manera el corazón nos dijo, vamos a ayudar de esta manera. Entonces, muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Hasta luego, feliz noche para todos, que descansen. Buenas noches para todos. Chao, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao. Gran Contabilidad, Gran Plaza, me está levantando la manito. ¿Tienes alguna pregunta? No, cierto, como que se No. desconectó. Bueno. Listo. Papapotas. Papapotas, Papapotas, ese nombre me encanta. Cuéntanos, te doy la palabra, cuéntanos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Es que estoy conectada desde la cuenta de la empresa familiar. Bueno, mira, me surge una duda. Si Pedro dice que el triángulo de la vida no funciona para un edificio, ¿cierto? Si uno vive en un octavo, 10.º piso, hay que buscar una columna, pero no entiendo cómo, o sea, hacerme al lado de la columna o de qué forma puedo cuidarme. Yo tengo un bebé recién nacido y el día de hoy fue horrible, la verdad.
como el tema de salir con él y con 2 perros que tengo. Bueno, ¿qué puedes hacer ahí? Si tu edificio es de tantos pisos, debería tener una escalera de emergencia. Entonces, verifica la escalera de emergencia y adentro, cuando tú abres la puerta, debe haber un espacio ahí al lado donde te puedes hacer y es una zona un poco segura. Si tu edificio no tiene una escalera de emergencia con unas columnas un poco más gruesas que el resto, lo puedes mirar fácil. Si buscas en tu casa donde las columnas de pronto sean más gruesas o te den algo más de seguridad, trata de tener disponible ese kit para tu bebé y siempre tenerle una manta con que protegerlo todo, como cuando nos sacaban chiquitos al sereno, que no lo pueda tapar y lo deje respirar para poderlo cubrir de las cosas que puedan caer si tienes que evacuar con él. Y con los perros en ese caso son relativamente juiciosos e inteligentes. Ellos se ponen muy nerviosos, pero cuando te ven que va saliendo o algo, ellos intentan seguirte. El consejo en estos casos, más que llevarlos con tradilla o tratar de ponerle la tradilla, es llamarlos y que salgan contigo. Ellos tienen muy buen instinto, ellos se van a cuidar solos. Nos preocupa mucho cuando los dejan encerrados porque ellos no tienen por dónde salir, pero cuando salen contigo, ellos van saliendo. Si tú, por ejemplo, en el caso que vas saliendo con el bebé, tratas de ponerle tradilla a tus 2 perros, en cualquier momento ellos por susto o por reacción pueden jalar y te pueden tumbar a ti, aporreándote a ti y aporreando tu bebé, y no queremos eso. Preferimos tenerlos que buscar y que ellos puedan salir libremente a que ellos te generen un trauma o un daño grave a ti o a tu bebé. Más o menos nos explicamos. Sí, ok, muchísimas gracias. No, con el mayor de los gustos, para eso estamos. Listo, yo creo que ya. Ah, bueno, Sandra iba a decir algo. Sí, que por ejemplo, para el bebé que use un fular, si de pronto todavía no lo utiliza, que es de pronto una forma en la que puede tener manos libres y llevar el bebé totalmente protegido. A mí, por ejemplo, me pasó que estaba en un 5.º piso, no hay escaleras de emergencia, pero nos quedamos cerca a una columna porque estaba con mi hijo de 5 años y una adulta mayor. Entonces, digamos que lo que decían, o sea, uno dice, bueno, yo en 35 segundos no alcanzo, mi mamá no va a alcanzar a bajar en 35 segundos hasta el primer piso. Hacíamos como toda la evaluación, pues lo habíamos hecho antes, ella y yo le decía, mira, tú en 35 segundos no vas a bajar, si bajamos abajo hay 3 palmeras, si nos tenemos que mover al fondo de la cuadra hay un árbol gigantesco, en la otra esquina hay 2 postes, entonces nosotros decíamos, o sea, lo mejor es quedarnos aquí, ¿cierto? Pero por ejemplo hoy cuando había pasado más de 1 minuto y seguía el sismo, uno sí se empieza como a desesperar, como que uno dice, bueno, acá qué, al fin, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, para la persona que hablaba ahora, para el tema del bebé, porque es como lo que más a uno lo agobia. El tema del fular es espectacular porque lo puede meter ahí y queda libre, ¿cierto? Quería decir eso, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Sandra, por tu aporte y por pues, contarnos sus experiencias, porque también a veces es bueno que lo escuchen a uno, porque todos los que estamos acá vivieron experiencias diferentes. Entonces yo estaba durmiendo, yo estaba manejando y no lo sentí. Mi abuelita, por ejemplo, pues yo tengo todavía a mi abuelita, gracias a Dios, viva, y ella estaba solita, dijo, me voy para la terraza, y se subió a la terraza, como quien dice, si esto se cae, yo caigo encima de ellos. Entonces, en su inmensa sabiduría, eso fue lo que hizo. Entonces, por eso también queríamos generar este espacio, que nos contaran esas historias que uno dice, fue madre, claro, o sea, y uno siempre piensa en las personas más vulnerables, y las más vulnerables son, obviamente, los adultos mayores, tenemos hablando de los niños y las mascotas. Entonces, y las historias pues, que hay son muchas. Entonces, poder, digamos, a ver, listo, o prioridad. Cuando uno dice, ay, no, entonces se está ahogando, entonces, ¿a quién salva primero? No, bueno, entonces vamos como en el avión. En el avión, cuando usted se monta en el avión y dice, en caso de despresurización, usted primero le pone la máscara al acompañante y luego se la pone usted.
Entonces ahí es cuando uno tiene que pensar, bueno, entonces yo qué voy a hacer en este caso. Entonces de eso se trata pues como estos espacios y estas formaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, bueno, le quedan esas tareitas y nos vamos a descansar y tranquilos entonces. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Hasta Chao, luego, feliz gracias. noche. Hasta luego. Chao.